La noche comenzó como cualquier otra. Laura me dijo que iba a salir a cenar con sus amigas de trabajo. Normal, ¿verdad? Era algo que sucedía con frecuencia, así que no me preocupé demasiado. Después de todo, estábamos bien, nuestra vida era estable y, si soy honesto, yo estaba bastante feliz en mi zona de confort. No soy de esos que se ponen paranoicos por cosas pequeñas. Pero esa noche algo no encajaba. Ella salió a las 8, como siempre. El plan era sencillo, cena, unas copas, y luego volver a casa. Yo me quedé con los niños, como casi todas las noches, intentando ponerme al día con el trabajo mientras los escuchaba correr por la casa. Pasaron las horas, y algo comenzó a sentirse raro. A las 11 de la noche, cuando ya esperaba escuchar la puerta abrirse, seguí en silencio. No me preocupé mucho, después de todo, a veces las cenas se alargan, y Laura siempre disfrutó de esas salidas con sus compañeras. A las 12, ya empecé a preguntar a los niños si habían escuchado algo, pero no. La puerta seguía cerrada. Ya no sabía qué pensar. La preocupación me empezaba a ganar. A la 1, sonó el teléfono, y pensé que era ella. No era Laura. Era un mensaje del restaurante donde había estado cenando. Se nos olvidó la chaqueta de Laura, ¿quieres pasar a recogerla? ¿Se olvidó una chaqueta? Eso me pareció raro. ¿Qué clase de distracción te hace olvidar la chaqueta a esa hora? Más raro aún era que nunca me mencionó que había llevado una chaqueta, ni que planeaba quedársela en el restaurante. Con un nudo en el estómago, decidí tomar el coche y acercarme al lugar. Tenía que entender qué estaba pasando, no podía quedarme allí esperando sin saber nada. Cuando llegué al restaurante, encontré a un camarero joven que me miró sorprendido. Me explicó que la chaqueta estaba en la parte trasera, junto a la cocina. Pero lo que me hizo helarme fue su siguiente comentario, casual, como si fuera un detalle sin importancia. ¿Sabías que la señora Laura estaba acompañada de un hombre? Estaban hablando de cosas muy personales, parece que se llevan bastante bien. No dije nada. Estaba paralizado, mi mente trataba de asimilar lo que acababa de escuchar, pero no podía procesarlo. Un hombre. ¿Por qué no me lo mencionó? ¿Por qué no me lo dijo en su mensaje? Regresé a casa sin decir una palabra. Mientras conducía, pensaba en cada momento en el que Laura y yo hablamos de su día, de su trabajo, de sus amigas. Nunca había mencionado a este hombre. Cuando llegué a casa, los niños ya estaban en la cama. Me senté en el sofá, incapaz de hacer nada más que pensar en todo lo que acababa de descubrir. Laura no había llegado. Pero a las 2:30 de la madrugada, la puerta se abrió. No me moví. Ella entró en la casa, tranquila, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera me miró al principio. Cuando la escuché colocar las llaves sobre la mesa y oírla caminar hacia el pasillo, decidí que ya no podía esperar más. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. ¿A qué hora pensabas que llegarías?, le pregunté, mi voz tranquila, aunque por dentro había una tormenta. Ella se detuvo por un segundo. ¿De qué hablas?, me respondió con un tono que intentó sonar indiferente, pero no lo consiguió. ¿Con quién estabas, Laura? Porque no es con amigas, eso te lo aseguro, le dije, y la miré directo a los ojos, esperando una respuesta. La sala estaba en un silencio mortal. ¿Qué estás insinuando?, contestó, alzando una ceja, tratando de tomar las riendas de la conversación, pero sus ojos no podían esconder la verdad. Sabía que había algo que no estaba bien. Te llamaron del restaurante. La chaqueta estaba allá, Laura. Pero eso no es lo que me preocupa. Me preocupa más saber quién era el hombre con el que estabas hablando tan personalmente. ¿Quién era?, le pregunté, esta vez más firme. Su rostro cambió. No respondió inmediatamente, lo que ya me decía todo.
David, no es lo que piensas, me dijo finalmente, su voz temblorosa, pero el miedo en sus ojos era evidente. El aire se llenó de una tensión insoportable. No lo hagas más difícil, Laura, ¿quién era? Insistí. Ella suspiró, y por fin, sus palabras salieron con dificultad, era un amigo de la oficina. Lo vi antes de la cena, y estuvimos charlando un rato, nada importante. Amigo de la oficina, repetí, intentando mantener la calma, aunque sabía que no podía más. ¿Eso te parece normal? ¿Un amigo con el que hablas de cosas personales? Eso no me lo trago. Ella bajó la cabeza, y me di cuenta de que ya no podía esconder lo que estaba pasando. Lo que sentí en ese momento no fue solo enfado, fue una mezcla de incredulidad y tristeza. La persona en la que más confiaba, la que debía ser mi compañera, acababa de fallarme de una manera que nunca imaginé. El silencio se alargó. Y ella lo sabía, igual que yo. Ya no quedaban más palabras, no podía quedarme allí esperando una mentira más. El cansancio en mi cuerpo era un reflejo de la acumulación de meses, quizás años, de desconfianza no expresada, de dudas que nunca me atreví a decir en voz alta. La conversación que había empezado con calma se había convertido en un laberinto de preguntas que ni ella ni yo podíamos resolver. El ambiente en la sala se llenó de un peso insoportable, y mi respiración se volvía cada vez más pesada. Sentí que todo lo que había conocido, la vida que pensaba que tenía, se desmoronaba en cada segundo. David, por favor, calma, dijo Laura, levantando las manos como si pudiera detener el vendaval que ya había comenzado. Pero no podía, no quería calmarme. Ya no podía hacer eso, ni un segundo más. Miré sus ojos, pero no encontré a la mujer que había amado. Solo vi a alguien que estaba intentando darme excusas vacías, alguien que ya no sabía cómo esconder lo que había hecho. Calmarme, respondí, mi voz temblando de rabia. ¿Ahora me pides que me calme, después de todo esto? ¿Te crees que soy estúpido? Después de escuchar lo que me acabas de decir, ¿me pides que me calme? No te atrevas a pedírmelo. Sentí como el enfado comenzaba a apoderarse de mí, como la furia se desbordaba. Cada palabra que salía de mi boca era más fuerte que la anterior, como si cada grito me ayudara a expulsar todo lo que llevaba dentro. Es que no es lo que piensas, te lo juro, insistió, su voz quebrada ahora, como si intentara controlar el miedo que se reflejaba en su cara. Solo era un amigo de trabajo, alguien con quien hablé un poco más de lo normal, pero no significa nada. No fue nada grave, lo prometo. Nada grave, repetí, cada palabra salía más pesada que la anterior. Me levanté de golpe, la silla de la mesa chocó contra el suelo, y la miré con una intensidad que probablemente la asustó. ¿Qué parte de todo esto no entiendes, Laura? ¿Qué parte de que me has mentido durante tanto tiempo? ¿De qué me has estado engañando y tú crees que todo esto es nada grave? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Laura comenzó a llorar, las lágrimas rodaban por sus mejillas, y su cuerpo temblaba, pero eso no cambió nada en mí. No había compasión en mí en ese momento. No podía sentirla. David, por favor, no hagas esto más difícil. Yo nunca quise que esto fuera así, dijo, su voz suplicante, pero ya no me importaba lo que dijera. Ya no me importaba cómo intentara excusarse. Nunca quisiste que fuera así, grité, con los puños apretados, luchando por no estrellarlos contra la pared. Claro que no. ¿Quién va a querer que su vida se caiga a pedazos, Laura? ¿Quién va a querer destrozar su familia, sus hijos, por un maldito juego con un hombre que ni siquiera puedo mirar a los ojos sin vomitar? Dímelo tú, que eres la culpable. No sabía ni cómo mantenerme en pie, la rabia me quemaba por dentro, y cada palabra que salía de mi boca era un golpe más a la realidad que estábamos viviendo. La miré como si fuera un desconocido, y ella no pudo sostenerme la mirada.
Sabía que ya no había vuelta atrás. Yo pensé que nunca me darías cuenta, dijo, casi en un susurro, como si no tuviera fuerzas para seguir. Lo siento, David, de verdad lo siento. No sé qué me pasó, pero estaba buscando algo que no encontraba en casa, y lo encontré en él. Lo encontraste en él, repetí, incrédulo. La palabra, él, se me atoró en la garganta, como si al decirla pudiera destrozar aún más lo que quedaba de mi vida. ¿Qué clase de excusa es esa, Laura? ¿Qué? ¿Lo encontraste en él, y ahora vienes aquí a decirme que lo sientes? ¿Y crees que eso me va a arreglar todo? No, no lo hace. Mis manos temblaban, mi cuerpo entero estaba tenso, como si pudiera explotar en cualquier momento. David, no sé qué hacer. Sé que te he fallado, pero lo que menos quiero es perderte, sollozó, avanzando un paso hacia mí, pero yo me aparté, no quería verla cerca. Pues es demasiado tarde para eso, Laura, le grité. Ya no sé ni quién eres. Ya no sé si lo que viví todos estos años fue real o solo una farsa. Me has mentido, has jugado conmigo, y no sé si alguna vez me amaste de verdad. Me senté de golpe en el sofá, pasándome las manos por el rostro, sintiendo cómo la frustración y el dolor se mezclaban en un nudo en mi pecho. No te pido que me perdones, no te lo pido, dijo, acercándose con pasos vacilantes. Solo quiero que me escuches, que entiendas que, no soy la persona que tú creías, pero aún te amo. Te amo, David, y no sé cómo pude llegar a esto. ¿Cómo pudiste?, le respondí, mi voz ya rasposa de tanto gritar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, a nuestra familia? Estaba agotado de luchar contra las palabras que salían como una marea, pero no podía detenerme. Todo lo que hemos construido, todo lo que teníamos, y lo tiraste por la borda. ¿Por qué te sentiste vacía, no? ¿Eso fue lo que te pasó? ¿Te sentías vacía y pensaste que un amante podría llenarte? Pues te has equivocado, Laura. Porque ahora, lo que yo siento, es asco. Y no puedo dejar de sentirlo. Su rostro se desmoronó al escucharme. Yo ya no sentía nada más por ella, nada de lo que había sido. Todo lo que había compartido con Laura se evaporó en ese momento. No podía verla de la misma forma. No podía olvidar lo que había hecho. La decisión está tomada, le dije con voz firme, aunque mi interior me estuviera destrozando. Ya no quiero seguir aquí, ni con esta mentira, ni contigo. Es inútil seguir hablando, Laura. No puedo confiar en ti, y lo que más me duele es saber que nuestra familia nunca volverá a ser la misma. Laura se desplomó en el suelo, entre sollozos, pero yo ya no podía escucharla. No quería escuchar más excusas, no quería escuchar más arrepentimientos. Había pasado el límite, y ya no había marcha atrás. Te vas, le dije. Recoge tus cosas. Y no vuelvas a intentar hablar conmigo, ni hoy, ni mañana. Esto se acabó. No sabía lo que el futuro traería, pero una cosa estaba clara, la persona que pensaba que conocía había desaparecido para siempre. Y lo peor de todo, es que ya no quería encontrarla, todo lo que sentía ahora era frío. Ya no había rabia, ni ira, ni ese dolor desgarrante que te hace gritar hasta quedarte sin voz. No, ahora todo era diferente. El dolor se había transformado en algo que me helaba por dentro, una frialdad que hacía que mis manos temblaran con solo pensar en lo que tenía que hacer. Ella había cruzado una línea que no podía volver a deshacer, y yo, aunque no quería admitirlo, sabía que tenía que tomar el control de la situación. Si iba a perderlo todo, al menos iba a hacerlo bajo mis propios términos. Cuando Laura dejó la casa, fue como si me arrojara a un vacío sin fin. Sus palabras de arrepentimiento, las lágrimas, todo eso se desvaneció tan rápido como llegó. No quería saber nada de ella, ni de sus explicaciones, ni de sus súplicas.
Lo único que ahora tenía claro era que tenía que recuperar lo que me había arrebatado. No iba a permitir que se saliera con la suya, que saliera indemne de esto. Había jugado con mi vida, con nuestra familia, y ahora sería mi turno de jugar. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado. Tenía que prepararme para lo peor, para todo lo que se venía encima. Necesitaba que me guiara, que me diera las herramientas necesarias para destruirla, para hacerle sentir aunque fuera una fracción del daño que había causado. La llamada fue rápida, sin rodeos, y me sentí extraño, como si estuviera tomando decisiones que no eran mías. Pero al mismo tiempo, una extraña satisfacción me invadió. Estaba tomando el control de mi vida nuevamente, algo que me había sido arrebatado tan repentinamente. La tarde siguiente, cuando regresó, yo ya tenía todo planeado. No iba a ser un encuentro cualquiera, no quería que fuera fácil. Necesitaba que entendiera que ya no era el hombre que había sido, que el que estaba frente a ella ahora era alguien dispuesto a destruir todo lo que había construido. Había aprendido a ser frío, calculador, y esa versión de mí iba a ser la que ella viera de ahora en adelante. Cuando Laura entró por la puerta, ya estaba sentado en el sofá. Mi mirada era fija, dura. No la saludé, no le ofrecí un café ni una excusa para que se quedara cómoda. La puerta se cerró detrás de ella, y el silencio se instaló como un peso insoportable. No dijo nada, tampoco intentó acercarse. Sabía lo que venía. ¿Cómo pudiste?, le pregunté finalmente, mi voz tan baja que parecía controlada, pero cargada de una tensión que ella sin duda podía percibir. ¿Cómo pudiste hacer esto, Laura? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? ¿Cómo pudiste destruirlo todo por un polvo, por un puñado de mentiras? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no me importaba. Ya no importaban sus lágrimas. Ella había tenido suficiente tiempo para llorar mientras yo lo vivía en carne propia. Ella ya no tenía derecho a pedir perdón. David, por favor, dijo con la voz quebrada, pero yo no quería escucharla. No me pidas por favor, la corté. No me pidas nada, porque no te voy a dar nada. No te mereces ni una palabra más de mi parte. Solo vas a escucharme y entender lo que va a pasar. No me moví ni un centímetro de mi lugar, ni siquiera cuando vi cómo su cuerpo temblaba. No iba a caer en sus juegos de arrepentimiento, no esta vez. Ya no. Esto se acaba hoy, Laura, continué, mi tono más firme. No voy a seguir esperando que me des explicaciones. Lo que hiciste es irreversible. Tú tomaste tu decisión, y yo la mía. Miré sus ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento genuino, pero no la encontré. Nada. No había sinceridad en su rostro, solo el intento de maquillar su culpa con más palabras vacías. Ella me miró, y de alguna manera intentó justificar lo injustificable. Yo, no sé qué me pasó, David. Fue un error. Fue solo un desliz, pero yo te amo, siempre te he amado. Pero eso ya no me importaba. No había nada que pudiera decir para hacer que la viera de nuevo como la persona que había sido. Un desliz, respondí, mis palabras eran frías, cortantes. Laura, lo que hiciste no fue un desliz. No fue un error. Fue una traición calculada, una decisión premeditada. Y sabes que no te perdonaré por esto. ¿Te crees que con palabras como esas vas a convencerme de algo? No te hagas ilusiones. Vi cómo su rostro se fue hundiendo poco a poco, como el maquillaje de su arrepentimiento se desmoronaba, pero no me importaba. Ya no había espacio para la compasión en mi corazón. Voy a quedarme con todo, le dije de manera rotunda, sin vacilar. La casa, la custodia de los niños, lo que sea. Lo tomaré todo, porque es lo que me has dejado. Y lo vas a aceptar, no tienes otra opción. En sus ojos vi un atisbo de desesperación, pero no cambié mi postura ni un milímetro.
No había vuelta atrás. No iba a ser el tonto otra vez. Por favor, no hagas esto, dijo, su voz temblorosa. Sé que cometí un error, pero puedo cambiar, puedo hacer las cosas bien. Pero yo ya no quería escucharla. No iba a caer en sus promesas, en sus mentiras. No después de todo lo que había descubierto. Lo siento, Laura, pero este es el final. Y tú misma te encargaste de escribirlo, respondí, levantándome del sofá y caminando hacia la puerta. No quiero verte más. Lo que tú y yo tuvimos ya no existe. Y si piensas que voy a dar marcha atrás en esto, te equivocas. No va a haber más oportunidades. No más segundas oportunidades. Antes de salir, me giré para verla por última vez. Ella estaba de pie, en medio de la sala, mirando al vacío. No lloraba, no gritaba. Solo estaba ahí, atrapada en la desesperación de la que yo ya había salido. Ya no era la mujer que amaba. Ya no era nadie. Que te vaya bien, le dije, cerrando la puerta detrás de mí con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Ya no había marcha atrás. El camino que había tomado era irreversible, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba tomando las riendas de mi vida. Pasaron unos días. Durante ese tiempo, no hubo ninguna palabra, ningún intento de contacto por su parte. No la busqué, ni siquiera revisé si había intentado llamarme o mandarme algún mensaje. Lo que había hecho, lo que había decidido, no era algo que se pudiera solucionar con simples disculpas. Laura había cruzado una línea que ya no podía deshacerse, y por mucho que ella lo intentara, ya no había vuelta atrás. El vacío entre nosotros, ese abismo que se había abierto con su traición, era tan profundo que cualquier intento de reparación sería como intentar llenar un hueco con aire. No había nada que pudiera llenar ese espacio. No fue hasta el tercer día cuando, inesperadamente, me llamó. La llamada fue simple, casi mecánica, y, aunque mi impulso inicial fue ignorarla, algo en mí me hizo contestar. La escuché al otro lado de la línea, con una calma que no le creí. Sabía que esa conversación era inevitable. Había llegado el momento de poner todo en su lugar, de acabar con esta historia de una vez por todas. David, comenzó, con la voz temblorosa, como si no supiera cómo abordar lo que venía. Necesito hablar contigo. No me estoy atreviendo a decirlo por mensaje, porque sé que todo lo que he hecho no se puede resumir en unas palabras. Pero te lo debo a ti, a nosotros. Podía escuchar el cansancio en su voz, como si también estuviera atravesando la misma niebla de incertidumbre que yo había sentido por días. Pero no iba a caer en su juego. No me importaba lo que tuviera que decir. No me interesaba lo que sentía, ni lo que pensaba. Todo eso ya no tenía cabida en mi vida. ¿Qué quieres hablar, Laura? No sé qué más hay que decir que no hayamos dicho ya, respondí, mi tono frío, calculado. No hay nada que puedas decir que lo haga desaparecer, lo que has hecho está hecho, y no lo puedo borrar. No estoy interesado en escuchar más excusas. Mis palabras fueron duras, sin un ápice de compasión. La dejé hablar, pero no tenía ni la más mínima intención de permitirle que volviera a manipularme. No te pido que me perdones, David, dijo rápidamente, como si esas palabras fueran la única manera en la que podía encontrar algo de redención. Sé que te he fallado, y lo siento más de lo que crees. Pero esto no se trata solo de mí, te lo juro. Es sobre nosotros, lo que tuvimos, lo que fuimos, y si aún hay algo que podamos salvar. No quiero que todo esto termine, no quiero que nuestra familia termine por un error que cometí, por la maldita soledad que me envolvió. La escuchaba, pero no la oía. Mis pensamientos se agitaban, mi mente volaba de un lado a otro, buscando una manera de terminar de una vez por todas con este tema. ¿Salvar algo? ¿Qué demonios quieres salvar?, respondí, sin poder evitar el sarcasmo.
¿Ahora hablas de salvar algo después de lo que hiciste? ¿Me estás pidiendo que olvide todo esto por el bien de qué? No te equivoques, Laura, no puedes hacerme creer que de alguna manera tu infidelidad tiene alguna justificación. Ya no hay nada que salvar. Sentí que mi paciencia estaba a punto de romperse. Yo sé que no me crees, y es normal, dijo ella, su voz casi apagada. Y lo entiendo, pero necesito que sepas la verdad. Porque de alguna forma, aunque todo esto esté roto, necesito que sepas que nunca fue sobre él. Nunca fue por él, no lo que sentí por ti, por nuestra familia. No quiero perder todo eso, David. Había algo en sus palabras que no cuadraba. Quería que le creyera, que le diera una oportunidad para que todo esto se arreglara. Pero no era tan simple. No para mí. Ya no lo era. No sé en qué momento pensaste que podrías llegar tan lejos, Laura, contesté, con un tono de desprecio que no trataba de disimular. ¿Qué pensabas, que todo lo que habíamos construido sería suficiente para que yo te perdonara? ¿Que todo ese tiempo juntos bastaría para que yo olvide que me has traicionado, que me has mentido de una forma tan vil? Ella no respondió inmediatamente, y eso me dio el espacio que necesitaba para seguir hablando, para dejar que todo lo que había guardado en mi interior saliera a la luz. Porque, ¿sabes qué? Todo eso no vale nada. Todo lo que creías que era suficiente, lo echaste a perder en un segundo. ¿Por qué? ¿Por qué te sentías sola? ¿Por qué te aburriste de mí? No me vengas con esas excusas baratas, Laura. Sentí como mi respiración se volvía más rápida, más fuerte. David, no me estoy disculpando por lo que hice, dijo, pero esta vez su tono era más bajo, como si reconociera la gravedad de sus acciones. Solo quiero que sepas que te amé, que te sigo amando, que nunca fue algo que quisiera hacer. Estoy aquí para decirte que quiero cambiar, que si tú me das la oportunidad. No me dejó terminar. No podía permitir que ella siguiera hablando, no en ese momento. No me hables de oportunidades, la interrumpí, casi gritando. Ya no hay oportunidades. Ya no hay espacio para que sigas mintiéndome, Laura. No hay espacio para que sigas buscando excusas. Esto se acabó. Es demasiado tarde para intentar que todo se arregle. Porque, ¿sabes qué? Ya no confío en ti. Ya no te veo como la mujer con la que me casé, ya no te veo como la madre de mis hijos. Y si te soy sincero, no sé si alguna vez te vi así. Sus palabras, sus súplicas, todo lo que intentaba decir me tocaba de alguna manera, pero ya no me importaba. Estaba tan cansado de que me tomaran por tonto, de que se burlaran de mí mientras yo les daba todo lo que tenía. Lo siento, Laura, pero ya no puedo más. Ya no hay más, le dije, con la voz quebrada por el dolor, pero decidida, firme. Este es el final, y no hay vuelta atrás. Lo que tú y yo tuvimos, lo que alguna vez fue, ya no existe. Ya no hay espacio para ti en mi vida. Y si crees que hay algo que puedas hacer para cambiarlo, te equivocas. La dejé con esas palabras. No quería más explicaciones, no quería escuchar más promesas. Me levanté, colgué el teléfono, y supe, sin lugar a dudas, que todo lo que había dicho era cierto. El amor que había sentido por ella se había esfumado en un instante, y aunque me doliera, ya no había nada que pudiera hacer para recuperarlo. Pasaron varios días antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, y aunque mi cabeza me decía que todo debía seguir su curso, mi corazón seguía golpeando con una rabia que no podía controlar. Los días parecían eternos. A veces, el dolor era tan insoportable que me costaba respirar, como si algo en mi interior se hubiera roto de tal manera que ya no quedaba nada de lo que había sido. Los recuerdos, esos pequeños detalles que construyen una vida, me atormentaban a cada instante. La casa vacía, el silencio de la habitación que una vez compartimos, todo parecía llamarme a un destino que no quería aceptar.
El peor momento llegaba al caer la noche. Cuando todo estaba oscuro y solo se escuchaban los sonidos del exterior, mi mente viajaba por ese abismo de preguntas sin respuestas. ¿Por qué? ¿Cómo había llegado todo hasta ahí? No tenía una explicación. Nadie la tenía. Solo sabía que había sido una mentira, una que no me esperaba, una que ni siquiera vi venir. Laura ya no era la mujer que había amado. Y aunque una parte de mí aún intentaba aferrarse a la imagen de lo que habíamos sido, esa imagen estaba distorsionada, rota, irreparable. Al tercer día de no saber nada de ella, me decidí. No podía seguir esperando, no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Tenía que hacer lo que siempre supe que debía hacer, poner un punto final. No más excusas, no más mentiras, no más promesas rotas. Necesitaba que todo esto terminara. Me vestí de manera casi automática, con la mente puesta en lo que tenía que hacer. No iba a perder más tiempo. Tomé el coche y manejé sin rumbo fijo durante un rato, dejando que mi mente se ordenara. De repente, una idea surgió, algo tan claro como el agua. No podía seguir atormentándome por lo que había perdido, por lo que no iba a volver. Tenía que ser valiente, tenía que tomar las riendas de mi vida, y si eso significaba acabar con todo lo que conocía, pues así sería. La llamada que tenía que hacer, la conversación final, ya no me asustaba. Era lo que más me aterraba, lo que más me dolía, pero ya no tenía miedo. Laura había dejado de ser una opción. Ya no quería saber de ella. No quería escuchar sus explicaciones ni sus promesas vacías. El tiempo había demostrado que las palabras no servían para nada. Solo importaban los hechos. Y los hechos eran claros. Había sido un traidor, y no merecía ni una sola oportunidad más. Con el teléfono en la mano, respiré hondo, como si me estuviera preparando para la última batalla. Marqué su número, casi con indiferencia, sin esperar que ella contestara, pero lo hizo. Al principio, el silencio fue lo único que se escuchó, y eso, de alguna manera, me dio fuerzas. No había quejas, no había desesperación. Solo había que hacer lo que debía hacer. David, dijo, su voz casi un susurro, como si intentara encontrar algo en lo que aferrarse, algo en lo que confiar. He estado pensando mucho en todo esto. Sé que te he fallado, que te he roto, pero, quiero intentar arreglarlo. Te lo prometo, puedo cambiar. Podemos cambiar. ¿No hay manera de que lo hagamos? ¿No hay manera de salvarnos? No pude evitar soltar una risa amarga. Me sentí estúpido por siquiera considerar que eso fuera posible. Ya no había vuelta atrás, ya no había más explicaciones ni promesas. Laura, comencé, mi tono firme, pero sin odio. No me quedaba espacio para el odio, no me quedaba espacio para más mentiras. Lo que hiciste no tiene solución. No hay arreglo para lo que me hiciste, y lo sabes. No puedo seguir escuchando que todo lo que hiciste fue un error, no puedo seguir viviendo en una mentira. Ya basta. Lo único que puedo hacer ahora es poner un final, y ese final es que nos terminamos. Esto se acabó, Laura. Lo que teníamos, lo que fuimos, se fue cuando decidiste que era más fácil traicionarme que enfrentar lo que tenías conmigo. Al otro lado, podía escuchar cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Podía imaginarla de pie, con el teléfono en la mano, buscando alguna forma de replicar, de negarlo todo. Pero sabía que ya no había nada que pudiera decir para que las cosas volvieran a ser como antes. Era imposible. David, por favor, susurró. No sé cómo decirte esto, pero no quiero perderte. Lo que hicimos, lo que vivimos, lo valoro. Yo te amo, te sigo amando. Esas palabras, que alguna vez me habrían dado consuelo, ahora solo sonaban vacías. Ya no me importaban sus sentimientos. Ya no me importaba lo que sentía, lo que quería.
Lo único que me importaba era que todo eso había sido destruido. Su amor, su lealtad, todo se había ido por el desagüe cuando se fue a la cama con otro hombre. No podía olvidar eso, no podía pasar por alto esa traición. No se trata de que me ames, Laura, le respondí, con calma. Se trata de que me mentiste, me hiciste creer que todo estaba bien cuando no lo estaba. Eso es lo que no puedo perdonar. Me usaste, me hiciste sentir que éramos una familia cuando solo eras una extraña a mi lado. Y ahora, ya no quiero que seas parte de mi vida. Ya no te quiero. Ya no hay nada que salvar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía sentir cómo sus palabras se desmoronaban, cómo el mundo que había construido en su mente se caía a pedazos. Pero no me importaba. Lo único que importaba era que yo estaba ganando esta batalla. Había tomado una decisión, y esa decisión no tenía marcha atrás. No importaba cuán duro fuera. Ya no iba a perder más tiempo ni más emociones con alguien que me había destrozado. David, no me dejes, dijo con desesperación, pero era demasiado tarde. Lo siento, Laura, respondí. Pero esto es lo que tenía que hacer. Y ya lo he hecho. Colgué el teléfono, dejando atrás el último vestigio de todo lo que alguna vez fui. Ahora solo quedaba seguir adelante. No sabía lo que depararía el futuro, pero ya no tenía miedo. Por fin, estaba tomando el control de mi vida. El siguiente mes fue el más difícil de mi vida. Aunque parecía que todo estaba tomando forma, que por fin podía respirar sin el peso de la mentira de Laura sobre mis hombros, había algo dentro de mí que no podía quitarme. No era el dolor, ni la rabia, ni siquiera el sentimiento de traición. Era la sensación de vacío, el vacío que queda después de perder algo que alguna vez fue tan importante, tan real. La vida seguía, y aunque mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos trataban de darme ánimo, yo seguía atrapado en la idea de que algo había cambiado de forma irreversible, y que nunca volvería a ser el mismo. Al principio, los días se sintieron largos. Trataba de enfocarme en el trabajo, de distraerme, pero no era fácil. Laura seguía enviándome mensajes, llamando, tratando de hablar, de explicar, pero yo ya no tenía nada que decir. La última conversación había sido clara, terminante, y aunque no había dejado de pensar en todo lo que había sucedido, sabía que no quería retroceder. Lo que ella había hecho era imperdonable, y no solo por la traición en sí, sino por la forma en que había manipulado mi confianza, mi amor y todo lo que habíamos construido juntos. Fue una tarde de jueves, después de una larga jornada en la oficina, cuando recibí una llamada inesperada. Era de mi abogado. Aunque nunca me había mostrado mucho interés por lo que ocurría con los trámites legales, en ese momento mi corazón dio un vuelco. Sabía que estábamos en medio de un proceso de divorcio, pero no esperaba que llegara a ese punto tan rápido. La llamada fue directa, sin rodeos. David, quiero que sepas que ya he recibido la confirmación de que Laura no está dispuesta a dejarte en paz. Está dispuesta a llegar tan lejos como sea necesario, y está buscando cómo darte donde más te duele. La voz de mi abogado era grave, como si me estuviera preparando para algo aún peor. Ella sabe lo que está en juego, y no va a rendirse fácilmente. Así que necesito que tomes una decisión sobre lo que quieres hacer. Lo que venga de aquí en adelante será definitivo. Las palabras me golpearon con fuerza. Pensé que todo había terminado, que había cerrado esa puerta y que, a partir de ahí, las cosas solo podían mejorar. Pero lo que no sabía, lo que no había anticipado, era que Laura no iba a irse tan fácilmente. No podía soportar la idea de que todo hubiera acabado sin conseguir una última victoria, una última forma de control sobre mí. Sabía que en el fondo, esa era la verdadera razón por la que me buscaba, por la que no podía dejarme ir. No era solo la pérdida de una familia, sino la pérdida de control.
Y Laura, en su profundo egoísmo, no estaba dispuesta a dejarme caminar libremente sin que al menos luchara por su orgullo. El sábado siguiente, decidí enfrentarla una vez más. No era lo que quería, no era lo que necesitaba, pero entendí que tenía que hacerlo, que no podía permitir que siguiera pensando que podía manipularme a su antojo. Sabía que tenía que poner fin a todo de una vez por todas. No me importaba lo que pudiera decirme. No me importaba su dolor, sus súplicas, ni siquiera su arrepentimiento. Laura había jugado con fuego y ahora tenía que pagar las consecuencias. Ese sábado, cuando llegué a su casa, me recibió con los brazos cruzados, la mirada baja, como si ya supiera lo que venía. No había una sonrisa en su rostro, ni un saludo cálido. Estaba tan distante como yo, tan agotada como yo de esta guerra que parecía no tener fin. Cuando entré, no dijo una palabra, solo me ofreció una silla frente a ella, como si no tuviera ningún interés en lo que iba a suceder. La última vez que hablamos, comencé, fue clara. No quiero seguir con esto, Laura. No quiero que sigas intentando manipularme, ni que sigas buscándome con excusas. Lo que ocurrió, lo que hiciste, ya no tiene remedio. No importa cuántas veces me llames, no importa cuántas veces trates de hacerme sentir culpable por lo que pasó. Yo ya tomé mi decisión. Mi tono fue cortante, directo, sin lugar a dudas. No estaba dispuesto a dar un paso atrás. Ella levantó la cabeza lentamente, y por un momento me miró como si intentara buscar algo en mis ojos, algo que le dijera que podía volver a empezar, que podía tener otra oportunidad. Pero yo no le di esa oportunidad. Su mirada se fue nublando, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no podía permitirme sentir compasión. No me dejes, David. Por favor, no me dejes ir, susurró, con la voz quebrada. Te he fallado, lo sé, pero te prometo que puedo cambiar. Te prometo que nunca más haría algo como esto. No me hables de promesas, respondí, cada palabra saliendo con un peso insoportable. Ya no me importa lo que prometas. Lo que importa ahora es lo que hiciste, lo que elegiste hacer cuando pensaste que podías seguir siendo el tonto que te perdonara todo. Ya no soy ese hombre, Laura. Ya no quiero seguir viviendo en tu mentira. Mis palabras eran un golpe directo, y podía ver en su rostro que la sentía como una bofetada. Hubo un largo silencio. El tiempo parecía detenerse mientras los dos nos quedábamos ahí, mirándonos, conscientes de que nada iba a ser igual después de ese momento. David, dijo finalmente, con voz baja. Sé que he cometido un error terrible. Sé que no puedo cambiar lo que pasó. Pero, por favor, quiero que entiendas que nunca fue mi intención hacerte daño. No fue por ti. No fue por nuestra familia. Fue algo que me pasó, algo que no pude controlar. Pero eso no cambia nada, le respondí, más firme que nunca. Lo que hiciste, lo que elegiste hacer, ya no tiene marcha atrás. Y no puedo seguir viviendo así, en este limbo de dudas, de mentiras. Ya no tengo nada que ver con esto. Ella me miró una última vez, con la tristeza reflejada en su rostro, y por un momento, no supe qué sentir. Estaba tan agotado de todo esto que solo quería que terminara, que ella entendiera que ya no quedaba nada. Entiendo, dijo, su voz casi inaudible, mientras sus lágrimas caían sin cesar. Y entonces, por fin, supe que era el final. No hubo más palabras, no más intentos. Simplemente nos quedamos allí, en silencio, sabiendo que nuestra historia había llegado a su fin. Dejé la casa, no con alivio, pero sí con la certeza de que había hecho lo correcto. Ya no quedaba nada entre nosotros, ni recuerdos felices, ni momentos compartidos. Solo quedaba el peso de la decisión que había tomado, pero sabía que era lo único que podía hacer.